Buen día, licenciada. Nosotros el día de hoy tenemos a bien lo que es compartir esta exposición. Mi nombre es Marta Ramírez y junto a mi compañera Miriam Aguilar vamos a exponer sobre los métodos, técnicas y procedimientos para la enseñanza del aprendizaje. Y vamos a iniciar con la andragonía. ¿Qué es la andragonía en sí? Y esta es la ciencia que se encarga de estudiar cómo aprenden las personas adultas. A diferencia de los niños, el adulto ya tiene experiencias, conocimientos y una forma de pensar más desarrollada. Por eso no aprende solo escuchando, sino que también participando, ya que esto le brinda al adulto lo que es autonomía sobre su propio aprendizaje. Además de que no solamente busca conocimiento que le ayude en el aula, sino que pueda ser útil en su vida diaria, en algún trabajo que ya sea que él desarrolle en el hogar o en cualquier forma que él busque para integrarse lo que es en la sociedad. Como pequeña introducción, tenemos lo que es la educación de adultos. Tenemos lo que es el desarrollo social, experiencia, competencias, participación, desarrollo personal, autonomía, aprendizaje permanente. Que este es el proceso que influye y a la hora de el aprendizaje que él tiene. Cada uno de estos elementos son importantes, ya que pues la educación de los adultos se basa en la línea en la que el aprendizaje es ya permanente. Es decir, que realmente no hay una edad en la cual dejamos de aprender. Simplemente es de una forma un poco diferente. También se busca lo que es el desarrollo personal y social, ayudando a las personas a mejorar su calidad de vida. Y según la UNESCO, el aprendizaje no solo ocurre en la escuela, sino en muchos lugares de la vida diaria, como el trabajo, la familia y la comunidad. También tenemos los siguientes objetivos, que realmente el principal de este tema es analizar cómo se da el aprendizaje en los adultos. También queremos identificar los diferentes tipos de aprendizaje que existen y reconocer los modelos, estrategias y teorías que ayudan a mejorar la enseñanza en la educación de adultos. En sí, nuestro objetivo es entender cómo comprenden los adultos y cómo enseñarles mejor. A continuación, tenemos los tipos de aprendizaje en el adulto. Existen varios tipos de aprendizaje, como podemos ver, y realmente creo que los podemos entender también mejor con ejemplos. Uno de ellos que tenemos es el experiencial, que aprende desde sus vivencias. Aquí podemos decir que es el que aprende por la experiencia en sí. Un adulto que quiere aprender, por ejemplo, construcción, va a aprender más si lo está haciendo que enseñándole el procedimiento teórico de cómo lo debe hacer. Puede ser trabajando de la mano con alguien que le esté enseñando visualmente y en acción. En esta forma va a adquirir lo que es esa experiencia, más allá de solo conocimiento. Tenemos el problematizado, que analiza la realidad y las soluciones de Freire, que pues, en sí nos muestra cómo pueden ellos analizar los problemas reales y buscar soluciones a ellos, por así decirlo. Un ejemplo puede ser eh, cuando alguien que trabaja en agricultura tiene una baja producción, pues tiene que aprender cómo solucionar sus problemas para aumentar esa producción.
ya en lo que sea que ellos estén cultivando para mejorar lo que es esos cultivos. Entonces, en sí, esto les ayuda a ellos a crear lo que es esas soluciones, pero en problemas reales que ellos se enfrentan a diario. También tenemos el holístico, que este integra lo emocional, lo social y mental de los adultos. Por ejemplo, alguien puede aprender a emprender un negocio y no solo aprende a vender, sino que también a tratar con los clientes, a manejar el dinero, incluso a controlar sus emociones a la hora de tratar con diferentes tipos de personas y diferentes caracteres. También tenemos el aprendizaje de caso, que estudia situaciones reales para aprender parte de esas situaciones reales. Por así decirlo, analizan cómo pueden ellos solucionar un problema para aplicar ese conocimiento. Entonces, esto es más a través de ejemplos que tal vez otras pequeñas empresas o pequeñas emprendimientos ya han aplicado. Entonces, ellos previamente lo analizan para después aplicar eso con sus propios conocimientos. Entonces, de una u otra forma, siempre va más allá de lo teórico. Y tenemos, por último, el cooperativo, que es aprender en grupo, un grupo eh, de trabajadores, por así decirlo, se capacita y comparte ideas para aprender juntos. Entonces, de uno a otro, compartiendo experiencias, compartiendo formas diferentes de cómo realizarlo, es más fácil para ellos adquirir ese aprendizaje de una forma grupal. Así también tenemos lo que es tipos de educación. La educación de adultos se da en tres tipos principales, que tenemos la educación formal, la educación no formal y la educación informal. En la formal, pues es la que desarrolla dentro del sistema educativo institucional, que es la que se recibe en las instituciones como escuelas, universidades, y las cuales al final da un título por el conocimiento que se adquirió en el aula de clases. Puede ser una carrera universitaria, un técnico en una universidad o lo que es cursar lo que es la educación media en la escuela, en los cuales todos recibimos un título. Y en la educación no formal tenemos los que son cursos, capacitaciones, fuera del sistema tradicional. Esto puede ser un curso de computación, puede ser dado, por ejemplo, puede ser el INFOC, que es una de las instituciones que se dedica a brindar cursos en diferentes comunidades, o puede ser también un taller de emprendimiento. Entonces, esto es fuera de lo que es eh, esa educación ya formal a lo que todos estamos acostumbrados o lo que comúnmente nosotros aplicamos desde que somos pequeños. Y tiene objetivos específicos, ya que ésta responde a las necesidades particulares del aprendizaje. Y tenemos la educación informal, que es la que se aprende en la vida diaria. Eh, por ejemplo, aprender a cocinar, aprender a cómo cultivar, aprender a cómo eh, costurar. Entonces son todos el tipo de cosas que aprendemos y que surgen de las experiencias cotidianas y la integración con el entorno. A continuación, eh, también tenemos lo que es la participación de mi compañera Miriam. Bueno, buen día, licenciada. Continuaremos con el tema que nuestra compañera Daniela inició y hablaremos un poco sobre las clases de aprendizaje.
Debemos recordar que el adulto no aprende de una sola manera, sino que combina distintos procesos, según sus necesidades, sus experiencias y su contexto. Empezaremos hablando sobre el aprendizaje mediado, que fue introducido por Vygotsky, que ocurre cuando existe un facilitador en el proceso de aprendizaje, que sirve de puente entre el conocimiento y el participante. En la educación para adultos, este facilitador no se encarga solamente de transmitir contenidos teóricos o información, sino que se convierte en un orientador, en un guía que crea las condiciones necesarias para que el participante, o en este caso el adulto que está tratando de aprender, construya sus propios conocimientos. Un ejemplo sería cuando un docente acompaña a un grupo de personas adultas interesadas en conocer nuevas herramientas digitales. El siguiente aprendizaje es el aprendizaje autónomo, que se caracteriza porque el adulto toma responsabilidad del proceso educativo. Él es el que busca información, el que organiza su tiempo y utiliza diferentes recursos para alcanzar los objetivos de aprendizaje. No requiere de que haya un docente que le esté recordando que está interesado en aprender, sino que el adulto por sí mismo se responsabiliza sobre lo que está aprendiendo. Un ejemplo sería un profesional que busca realizar un curso virtual para complementar y complementa sus conocimientos mediante lecturas o investigaciones. Creo que este es un aprendizaje que aplicamos muchos de los que aprendemos de manera virtual, que tenemos que buscar la manera de comprometernos con nuestro aprendizaje y de buscar aprender con ejemplos o de otras fuentes. El siguiente aprendizaje es el autoaprendizaje, que ocurre cuando una persona aprende por iniciativa propia. Reflexiona sobre la información obtenida y la transforma en un conocimiento útil mediante la comprensión y la práctica. Un ejemplo práctico sería una persona que decide aprender de electricidad y busca por sí mismo aprender sobre esto y comprender lo que está aprendiendo y ponerlo en práctica. El siguiente es el aprendizaje significativo, que fue introducido por Ausubel, que habla que se produce cuando las personas obtienen nuevos conocimientos y los relacionan con experiencias o conocimientos previos o que ya tenían. En este sentido, los adultos, más que todo, que ya tienen experiencia en un área, y hago énfasis una vez más en esto, nuestra compañera ya lo mencionaba, el adulto aprende en base a experiencia o en base a necesidades. Entonces, el aprendizaje significativo, el adulto lo utiliza porque son cosas que realmente aprende y aplica en su día a día. Un ejemplo podría ser nosotros en el área de la educación, de un docente que aprende nuevas estrategias didácticas y las relaciona y las utiliza dentro del aula. Entonces está practicando y utilizando sus conocimientos dentro de un campo de que es de su interés. Ah, Vamos a continuar hablando un poco sobre los modelos pedagógicos de la andragogía. Para comprender cómo se desarrolla la educación de los adultos es necesario también conocer qué modelos pedagógicos y cómo estos orientan la enseñanza. Iniciaremos con el modelo exógeno, que este integra principalmente contenidos y la transmisión de conocimientos. En este caso, el facilitador tiene el mayor control sobre la selección de los temas y de la manera en que éste se presenta. Entonces, se enfatiza contenidos y la transmisión de conocimientos. El siguiente es el modelo endógeno, que es el contraste que enfatiza entre el participante, su experiencia y los procesos educativos.
parte de la realidad del adulto y promueve una construcción colectiva del conocimiento. Como el ejemplo que mencionaba nuestra compañera, con respecto a la agricultura, en este caso, el estudiante mira sus experiencias propias y aprende en base a esas experiencias. La siguiente es el modelo de comunicación horizontal o dialógica. En este modelo se busca la relación entre el diálogo, el respeto y la confianza entre el facilitador y el participante. En este modelo, el estudiante adulto, en este caso, no se ve como un estudiante pasivo, sino como un estudiante activo que está en constante aprendizaje y que es responsable de su aprendizaje y tiene un papel activo en su proceso de aprendizaje. Entonces, el docente deja de ser como una figura autoritaria y se convierte en simplemente un mediador del aprendizaje. El modelo problematizador y democrático, ah, es el aprendizaje más efectivo cuando el participante analiza su realidad, expresa sus opiniones y participa activamente en la búsqueda de soluciones. Busca desarrollar su pensamiento crítico y su transformación social, llevándolo a sí mismo a una transformación personal y también académica y laboral. Una vez comprendidos los modelos de enseñanza, es necesario conocer que existen estrategias metodológicas que facilitan el aprendizaje efectivo en los adultos. La primera es la recirculación, que es la repetición y repaso. Igual que los niños, los adultos también llegamos a un punto o hay ciertos aspectos donde aprendemos mediante repasar y repetir información. Este modelo ah, favorece la retención de contenidos y relaciona la información con conocimientos previos. Entonces nos ayuda a más que todo a memorizar. La siguiente es la organización. Es cuando el estudiante utiliza diferentes métodos como ser mapas conceptuales, esquemas, infografías para comprender la información de manera más visual o más organizada. Este principio nos ayuda a mirar cómo, y estas estrategias nos ayudan a aprender que buscamos diferentes maneras de aprender y que hay estrategias que nos ayudan a comprender el aprendizaje de una mejor manera. Y la última es la recuperación, que es la búsqueda y evocación de información. Como hablábamos anteriormente, los adultos suelen aprender de manera autónoma, entonces con esto el adulto indaga y profundiza más en los temas que está interesado. Estaremos hablando un poco de diversos autores que han realizado aportes para comprender cómo aprenden los adultos y cómo debe de orientarse el proceso educativo, ya que es un proceso totalmente diferente a de cómo aprenden los niños. Ah, Carl Rogers menciona que la educación es no directiva, que el facilitador crea un ambiente de confianza y respeto y libertad que favorece el desarrollo del participante. Entonces no se ve el estudiante como un sujeto pasivo, sino como un sujeto activo que merece confianza, que merece respeto y que merece ser escuchado. Malcolm Knowledge menciona el, que los adultos tienen la necesidad de aprender y saber para qué están aprendiendo algo. Y ellos lo asocian con su experiencia y toman ventaja de su experiencia para aprender con autonomía
y poner sus motivaciones y resolver problemas de la vida real. Entonces el aprendizaje se basa en comprender el por qué está aprendiendo y acomoda su aprendizaje a sus experiencias y motivaciones propias. David Ausubel sostiene que el aprendizaje será significativo cuando los nuevos conocimientos puedan relacionarse con los conocimientos previos del participante. Debe de asociar cuál es su experiencia, cuáles son sus intereses y mediante ese proceso el adulto va creando aprendizajes nuevos, relacionándolo con cosas que ya sabe. Félix Adam muestra una perspectiva latinoamericana. Él propone la teoría de la sinergia, la cual plantea que el adulto aprende mejor cuando concentra sus esfuerzos y sus capacidades hacia el aprendizaje con objetivos claramente definidos. Y eso venimos a hacer, haciendo énfasis, se da cuando el adulto está interesado en aprender algo que soluciona o que viene a suplir necesidades de la vida diaria. Benavides menciona la teoría de que el adulto responde o aprende a la realidad y a la práctica social. Mencionábamos anteriormente que las necesidades, ya sea de una manera laboral, de una manera personal, familiar, llevan a las personas adultas a aprender y esas realidades son las que promueven un aprendizaje realmente significativo. Roberto Gabne también menciona que la organización de conocimientos y de tipos de aprendizaje son fundamentales para la adquisición de nuevos conocimientos y que ciertas condiciones como estimular la atención, considerar los conocimientos previos y orientar de manera adecuada favorecen en gran manera el proceso de aprendizaje. Para concluir, podemos afirmar que la andragogía reconoce que el aprendizaje es un proceso permanente donde la experiencia del adulto tiene un valor fundamental. Por ello, el facilitador promueve la participación, la autonomía y el desarrollo del aprendizaje significativo, que pueda aplicarse de manera fácil a la vida personal, social o profesional. Los modelos, las estrategias y las teorías estudiadas nos muestran que la educación de los adultos no debe de centrarse simplemente en transmitir educación de contenidos o de información, sino que debe de enfocarse en formar personas capaces de reflexionar, de resolver problemas y de continuar aprendiendo a lo largo de la vida. Agradecemos toda su atención y esperamos que nuestra presentación haya dejado conocimientos.